Buenos días a todos los alumnos que cursan natación nivel especialización. Mi nombre es Constantino Caranza, soy profesora de la cátedra. Y antes de continuar viendo temas nuevos, vamos a hacer un refuerzo de los temas que ya vimos, ¿sí? Les queremos avisar que sí estamos recibiendo sus trabajos prácticos, pero no vamos a enviar un mail de confirmación, por eso encontramos esta forma de aclarar en general algunos errores comunes que estamos viendo en la mayoría de sus trabajos. Para eso los dividí en interrogantes o dudas, que son el método activo y tradicional, las preguntas abiertas y cerradas, que las vamos a relacionar con la retroalimentación, ¿sí? Para comenzar, les traigo como propuesta que analicemos estas imágenes que nos van a ayudar a comprender de forma más gráfica a qué nos estamos enfrentando. Primero vamos a trabajar sobre el método tradicional. Acá vemos una profesora que a través de explicaciones extensas, ocupando el rol o el papel principal activo en la clase, está logrando que sus alumnos acumulen información sin tener un aprendizaje específico. Solamente se están limitando a repetir y acumular en un rol totalmente pasivo. Y en la segunda imagen vemos un ejemplo más específico de la natación, en el que se plasma una de las características principales del método tradicional, que es desglosar la técnica en partes. Vemos cómo los alumnos, antes de aprender el nado completo de crawl, están aprendiendo el batido agarrados del borde de la pileta. En este caso tenemos un grupo de alumnos que realizan todos la misma actividad, ¿sí? En el que no se distingue si se están trabajando o teniendo en cuenta sus limitaciones, sus capacidades, sus necesidades, ¿sí? O si se está adaptando esta actividad al contexto, que es una de las falencias que tiene el método tradicional. Y acá vemos en el método activo cómo estos profesores utilizan otras estrategias, en las que a través de canciones o de una historia o de un juego, ¿sí? Obtienen una predisposición distinta de sus alumnos para poder realizar la actividad. En el caso de la natación vemos un profesor que está interactuando con sus alumnos y considerando su opinión, sus pensamientos, sus sentimientos antes de realizar la actividad. Para que quede más claro, vamos a dar unos ejemplos. Con respecto al objetivo, vamos a trabajar con el mismo. El objetivo va a ser mejorar la capacidad respiratoria a través de técnicas de apnea y de inmersión. Pero vamos a imaginarnos que en el método tradicional está realizando la clase un profesor y en el método activo la está realizando otro, ¿sí? Las clases van a tener como material y como objetivo lo mismo, pero lo que va a cambiar va a ser el método y las estrategias utilizadas. En la clase número 1 de método tradicional, el profesor le pide a sus alumnos que se impulsen de la pared y con patada de crawl y brazada simultánea, naden hasta los aros intentando aguantar la respiración. Y en la clase número 2, el profesor propone un juego, el juego de los piratas, en el que juntos deberán buscar la forma de encontrar un tesoro escondido hace miles de años bajo el agua. Para eso, todos los integrantes del equipo van a intentar ayudarse, ya que todos deben llegar nadando hasta el fondo del mar, para poder llevarse un premio. Y acá el profesor pregunta, ¿de qué forma lo harán? ¿Cómo puedo llegar nadando? ¿Con qué técnicas lo harán? ¿Sí? Vemos de esta forma cómo a través de dos técnicas o de estrategias o de métodos distintos se puede conseguir una misma actividad. En un caso se da a través de instrucciones y en el otro a través de descubrimiento y una construcción propia con ayuda del docente y de sus pares. Bueno, para continuar vamos a hablar sobre preguntas abiertas y cerradas. Les dejo acá esta historieta muy gráfica de algo que generalmente hacemos los profesores a la hora de preguntar a nuestros alumnos si entendieron alguna tarea. Y vamos a analizar las preguntas directamente en la retroalimentación, ¿sí? Estas preguntas abiertas y cerradas, como ya lo había dicho el profesor Fernando en el video anterior, nos sirven a nosotros para conocer pensamientos y sentimientos, para alentar la autorreflexión y de manera cerrada para verificar hechos o averiguar lo que saben los alumnos. Estas preguntas deben ser utilizadas en todos los momentos de la clase.
De esta forma vamos a obtener un aprendizaje más significativo de los alumnos, ¿sí? Y también puede ser utilizada para algo muy importante dentro de la educación, que es la evaluación, ¿sí? Nosotros desde la cátedra les proponemos que utilicemos una evaluación diferente a la que venimos trabajando en la formación de nuestra carrera. Sabemos que la evaluación tiene muy mala reputación porque se ve como una rendición de cuentas, ¿sí? Que sirve para certificar, para clasificar o etiquetar a los estudiantes. Y muchas veces se da en un contexto de frustración, de tensión o de miedo. Entonces, como sabemos que es un arma muy poderosa, queremos quitar el sentido arbitrario que tiene de ver solo los aspectos negativos y queremos ponerla en un lugar en el que podamos usar esta evaluación como una construcción para mejorar nuestra práctica y la de nuestros alumnos. El método activo nos da la posibilidad de que nosotros interactuemos con nuestros alumnos, quienes van a poner en juego todos los saberes que tienen y van a visibilizar sus logros. Entonces, es nuestra tarea poder aprender a reconocer cuáles son las fortalezas y debilidades, y para eso vamos a usar esta retroalimentación que a forma de feedback nos va a permitir obtener estos resultados con las preguntas que anteriormente ya habíamos visto. El principal error que vemos a la hora de tratar con esta propuesta que nosotros les enviamos es que no están entendiendo los roles que cumplen cada uno de los participantes. Primero vamos a entender quiénes interactúan en esta situación de retroalimentación. Nosotros traemos una propuesta en la que va a participar el alumno, el profesor y además una tercera persona que va a ser el retroalimentador, ¿sí? Desde este contexto vamos a empezar por el clima, que es la primera etapa, una etapa muy corta de la retroalimentación en la que el retroalimentador le da al profesor la oportunidad de sentirse de otra forma, cambiando su predisposición, diciendo cosas como gracias, realmente me gustó la forma en la que empezó las actividades, realmente me gustó tal juego, o haciendo una situación en la que se rompa el hielo. Como segundo paso tenemos establecer el foco de los objetivos, ¿sí? Que es un momento en el que ya se le comienza a hacer preguntas al profesor. Recordemos que el que pregunta es el retroalimentador y que la retroalimentación tiene que ser productiva para el docente. Entonces, podemos utilizar preguntas como ¿qué es lo que trataba de lograr? ¿Cuál era su meta personal? De esta forma vamos a ver qué es lo que el profesor sintió o lo que él percibe de su actividad. Después vamos a continuar con las preguntas individuales en las que el retroalimentador va a indagar un poco más sobre las actividades. Recordemos que siempre la postura de este retroalimentador va a influir en las preguntas que él va a realizar. Sin que él haga una apreciación personal, va a preguntar de forma de que el profesor pueda darse cuenta de cuáles fueron sus aciertos o sus errores, o de que él pueda visualizar cuáles son las cosas que no han estado tan bien en su clase. Posterior a eso, vamos a pasar a la participación del grupo en el siguiente paso que se llama preguntas al grupo, en el que el retroalimentador va a interactuar directamente con los alumnos haciéndoles preguntas como ¿qué otra cosa piensa que el profesor hizo bien? ¿Qué pasó con el momento en el que el profesor realizó tal actividad? ¿Cómo podría haberse logrado eso de otra forma? Posterior a esto, una vez que ya tenemos la opinión de los alumnos, lo que el profesor piensa con respecto a su actividad y todo lo que se plasmó a lo largo de esta retroalimentación, vamos a hacer un resumen de puntos claves. En este momento o instancia de resumen, vamos a hablar solamente de los aspectos que nosotros queremos resaltar, que consideramos más importantes. Puede que a lo largo de las preguntas que realizamos se visibilicen cosas que no son relevantes al momento de la retroalimentación. Entonces lo que vamos a conseguir con este resumen es solamente resaltar las partes más importantes
para que el profesor pueda realizar un correcto plan de acción. En esta instancia, también puede el retroalimentador omitir un poco su opinión para hacer más constructiva esta evaluación. Y por último, tenemos el plan de acción, que es la instancia en la que el profesor va a poder plasmar qué es lo que aprendió. Y podemos hacer preguntas de forma en la que el docente pueda expresar de qué forma realizaría esta actividad si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, o que pueda identificar cuáles son los errores que tuvo o qué cosas podría cambiar. De esta forma le permitimos al profesor de forma activa que él pueda identificar cuáles son sus aciertos y sus errores, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades a la hora de dar una clase, y la oportunidad de que él pueda utilizar esta retroalimentación con sus alumnos a través de preguntas, teniendo en cuenta siempre lo que piensan, lo que sienten y lo que necesitan en el momento de la clase. Para finalizar, esperamos que la práctica de estas preguntas y de esta retroalimentación se vuelva un hábito en sus clases y que puedan obtener buenos resultados con sus alumnos. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Y ya saben que tienen el espacio del aula virtual y de Facebook por cualquier otra consulta.